Buenas tardes y buenos días tengan todos ustedes. A todos los que nos acompañan desde distintos puntos de la República, les agradecemos su presencia en la que el Fondo de Cultura Económica y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP celebran el Día Mundial de la Alimentación. Este día se conmemora desde el año de 1980, el 16 de octubre, y es para crear conciencia. El objetivo de este día es para crear conciencia sobre el problema del hambre en el mundo y promover la seguridad alimentaria y la nutrición. Y es asegurar y compartir este derecho a la alimentación que tenemos todos. El día de hoy nos acompañan para celebrar este día la maestra Olga del Carmen Madrazo, Olga del Carmen Velázquez Madrazo. Olga estudió la licenciatura de Química Farmacéutica Bióloga en la UNAM y la maestría en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Participa continuamente en actividades de formación y superación académica, especialmente relacionadas con la docencia, a la que se ha dedicado más de 48 años. Es una gran entusiasta de la enseñanza experimental. Ha impartido asignaturas de microbiología de alimentos, química de alimentos, higiene y legislación alimentaria, control de calidad y productos de cereales y leguminosas, planificación, aseguramiento de calidad y laboratorio de confitería. Es miembro de la Sociedad Química de México y de la American Chemical Society, socio fundador de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos y miembro activo del Comité Científico. En 2018 obtuvo el reconocimiento SEA MACE de Someica por su trayectoria en la formación de recursos humanos en el área de ciencia y tecnología de alimentos. Fue miembro fundador del Colegio de Profesores, asociación en la que ha tenido actividad permanente durante más de 45 años. Pues bienvenida, Olga, que es orgullosamente Facultad de Química y orgullosamente UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, Olga, y pues te dejamos el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y gracias al Fondo de Cultura Económica y a CONALEP por esta invitación. Y efectivamente, orgullosamente UNAM, orgullosamente Puma, y muy contenta de compartir con ustedes. Compartir, eso se me olvidó. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de manejo de alimentos en el hogar? Todos manejamos nuestros alimentos en el hogar. ¿Por qué tenemos que hacerlo de manera adecuada? ¿Lo hacemos bien? ¿Tenemos errores? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es importante? Adelante, Ana Cecilia, ¿por qué es importante? Pues porque necesitamos comer. Sin duda, pero además necesitamos que esa comida no nos vaya a hacer daño. Claro. Si la comida te hace daño, el asunto está terrible. Lo primero que necesitas es que sea inocua. Y esa es una de las razones por las que es muy importante hacer un manejo adecuado de alimentos en el hogar, la inocuidad. Y el otro es la estabilidad, porque si se echan a perder, pues no tienes que comer, tienes desperdicio de alimentos, tienes desperdicio de recursos. Entonces, esas dos son las razones por las que tenemos que cuidar que manejemos adecuadamente los alimentos en el hogar. Solo unos datos para poner esto en perspectiva. La FAO nos dice que las ETAs son las enfermedades transmitidas por alimentos, afectan a 1 de cada 10 personas en el mundo entero. Y fácil que sí, ¿verdad? ¿Quién no se enferma en un año por algo que comió? O alguien de su familia. Entonces puede que más que esos. ¿Por qué creemos que más que esos? ¿Alguien me dice? Bueno, les digo yo, porque es un tipo de enfermedades que no siempre se reportan al sistema de vigilancia epidemiológico.
¿Cuántos de ustedes se enferman del estómago, se pasan 3 días, se toman Alka-Seltzer o alguna otra cosita y no le avisan ni a su médico? Entonces, los datos son bajos para el número de enfermedades transmitidas por alimentos que se presentan. Pero vean los otros datos: 420,000 muertes al año por enfermedades transmitidas por alimentos y el 40% pequeños, menores de 5 años. Eso no debe pasar. Y para evitarlo tenemos que hacer un manejo adecuado de alimentos. Por supuesto, en el campo, en la producción, por supuesto, en toda la cadena de suministro, pero por supuesto que también en el hogar. Vean estos datos de Canadá. Se desperdicia, y que aplican a todo el mundo, se desperdician entre 30 y 40% de los alimentos producidos en el mundo. Como el 31% al final de la cadena entre los minoristas y los consumidores. La mayor parte por deterioro. Entonces, hay que asegurar la estabilidad, hay que evitar que los alimentos se nos descompongan. Ese 31% al final nos cuesta dinero. Pagamos la tercera parte de lo que gastamos en alimentos, se puede estar desperdiciando por deterioro. No es buena idea. Y del agua que se utiliza en agricultura, la cuarta parte se utiliza en producir alimentos que se desperdician, que nadie consume. Y tenemos un problema de agua, pues que no es poca cosa. Bien. Ahora, quisiéramos que los alimentos fueran siempre estables y siempre inocuos. ¿Por qué no pueden ser siempre estables y siempre inocuos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por eso? Pues por estas razones. Una es que son productos naturales que se producen, valga la redundancia, en la naturaleza, en el campo, y entonces son sujetos de contaminación física, química y biológica. Por otro lado, como seres vivos, pues tienen procesos de envejecimiento y de deterioro, tienen una caducidad que proviene del hecho de que son seres vivos. Otra razón por la que no son siempre estables y siempre inocuos es todo el transporte. Se transportan largas distancias, lo cual lleva varios días, pasan por muchas etapas y por diferentes condiciones y por muchos manejadores. Entonces, por eso no pueden ser siempre inocuos y no pueden ser siempre estables. La pregunta aquí es, ¿podemos resolverlo? ¿Alguien me dice, podemos resolverlo? Sí podemos resolverlo, pero no es muy fácil. Si quisiéramos que nunca tuviéramos problemas con la estabilidad e inocuidad de los alimentos, comeríamos puras papillas de bebé esterilizadas, horribles. Si no queremos eso, y además serían carísimas, si no queremos eso, entonces necesitamos evaluar los riesgos y manejar adecuadamente los riesgos para la estabilidad y para la inocuidad de los alimentos. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos, es decir, la probabilidad de que se dañen los alimentos o dejen de ser inocuos provienen de la contaminación de origen, donde los alimentos se producen en el campo. Hay muchos microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoarios, otros parásitos mayores. También hay contaminación química y física. Los animales que luego usamos para alimentos tienen una microbiota en la piel, en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, y pueden estar sanos o pueden estar enfermos. Y algunas de esas enfermedades no nos afectan, pero otras sí nos pueden afectar. Entonces, una es la contaminación de origen. Otra es la contaminación cruzada. ¿Quién sabe lo que es contaminación cruzada? ¿Alguien que me quiera contestar qué es contaminación cruzada? Bueno, es la que se transmite de un objeto más contaminado a uno menos contaminado
por la actividad humana, por las prácticas en la cocina, etcétera. Ahorita vamos a detallar. Pero el otro riesgo para la inocuidad y la estabilidad es que en algunos momentos del manejo de alimentos hay condiciones favorables para los patógenos, en los procesos o en el almacenamiento. Y eso hace que esos patógenos se multipliquen, se desarrollen o produzcan toxinas que sobre todo afectan la inocuidad. Vamos a revisar estos tres factores y vamos a ver qué podemos hacer para minimizar esos riesgos. Bueno, si la contaminación de origen es un problema, eliminarla o por lo menos reducirla es una solución. Si la contaminación cruzada es otro de los riesgos, pues hay que prevenir, evitar la contaminación cruzada. Y finalmente, para evitar que haya condiciones favorables para patógenos en procesos y almacenamiento, pues tenemos que controlar los procesos. Y de estos tres puntos es que vamos a hablar en detalle. Pero recuerden, para minimizar los riesgos para la inocuidad y estabilidad de alimentos, es fundamental reducir o eliminar contaminación de origen, prevenir contaminación cruzada y controlar adecuadamente los procesos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, avanzamos. Bueno, para reducir la contaminación de origen o eliminarla, claro que es ideal eliminarla, pero eso podría requerir tratamientos muy drásticos y muy caros. Entonces, si por lo menos la reducimos a un nivel menos riesgoso, más seguro, pues ya vamos bien. Reducir o eliminar la contaminación de las materias primas requiere 4 operaciones. 2 indispensables, seleccionar y lavar, y 2 que se aplican según el material y que son desinfectar y secar. Lavar. ¿Por qué lavar? ¿Han visto cómo transportan así los pollos? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes creen que no están contaminados, que no vale la pena lavarlos? Claro. Claro, muy bien dicho, Ana. Traen lo que ya tenía el animal, de la microbiota del animal, del rancho donde se produjo, de donde se hizo el sacrificio, pero además tierra de la ciudad, partículas de los humos. Imagínate cómo me dices que no se va a lavar. Eso puede generar otros problemas, sí, pero entonces hay que resolver también los otros problemas. Para cada una de estas actividades importantes, reducir la contaminación de materia prima, prevenir la contaminación cruzada y controlar los procesos, seleccioné 3 o 4 mitos y los van a responder y vamos a ver qué es cierto de esto, qué no y por qué. 4 mitos sobre eliminar contaminación. Uno es que los hongos no se lavan, otro es que los huevos no se lavan, otro es que no se lavan el pollo ni las carnes. Y la última es que si vas a cocer algo no es necesario lavarlo porque lo vas a cocer. ¿Qué tal si damos un minuto para que respondan estos 4 mitos y avanzamos en analizarlos? Pueden usar un papelito que tengan a la mano o su memoria si son muchos. Bueno, también pueden usar el chat para responder. Pueden responder en el Ya, chat, claro. ya anda Aldair ahí. Aldair, ¿te estás pendiente del chat? Sí, por supuesto, Laura. Gracias. Bueno, yo tengo pregunta, pero no sé si se Por vale favor, porque somos de los organizadores. sí Pero, se vale. por ejemplo, los hongos no se lavan. Yo eso no sé si ponerlo junto con los huevos y los pollos y las carnes, porque Yo tienen creo sus que bemoles por para separado. cocinar si se lavan.
Lo vamos a poner por separado porque generan otros problemas. Y generan otros problemas, sí. Como esos problemas son diferentes, las soluciones son diferentes. Entonces, ahorita los vemos de uno en uno. Pero es una muy válida pregunta. Okay. Bien, entonces ya pasó un minuto, vamos a ir viendo. Los hongos no se lavan. ¿Cuánta suciedad tienen los hongos? Tierra. Es como para no lavarlos. Digo, aún si los vas a cocer, vas a estar comiendo tierra cocida y piedritas y qué sé yo. Entonces, si el problema es que tienen mugre, la solución es quitar esa mugre. ¿Cuál es el problema de lavar los hongos? Que si se quedan mojados, se hacen feos. Que si se cocinan enseguida, sueltan muchísima agua. Si lavas los hongos y enseguida los cocinas, más bien obtienes sopa de hongos. Que bueno, si eso es lo que quieres, está bien. Pero si los quieres en otra preparación, si el problema es el exceso de agua, pues lo que hay que hacer es secarlos. Entonces, sí se lavan con agüita y jabón, se les quita muy bien la tierra y se dejan secar. En la mayor parte de los climas de México, en un par de horas, si están bien extendidos sobre algo absorbente, se secan. Se secan lo suficiente para que no te den problemas. Los huevos no se lavan. Quien dijo que era cierto, acertó. ¿Por qué los huevos no se lavan? Si alguien quiere responder, si no les cuento Sí, yo. porque se filtran las bacterias por el cascarón, ¿no? Así es, bien respondido. Los huevos tienen una película que protege y que lo hace impermeable, pero esa película se disuelve en agua. Entonces, si los lavas, quitas esa película y entonces lo haces muy permeable a toda la contaminación del exterior, incluso a que pasen las bacterias que estaban en la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los huevos están así de mugrosos como estos, pues sí hay que lavarlos, pero no se lavan antes, se lavan hasta el momento en que se van a usar. Realmente en estos tiempos es muy raro que te llegue un huevo así o con materia fecal de la gallina, porque No tanto, Olga. Yo sí lo encuentro. Yo a veces sí encuentro la materia fecal en los huevos del súper, ¿eh? Bueno, en las granjas grandes, los productores usan corrientes con arena u otras formas de limpiarlos sin disolver esa película protectora. Si no hay remedio, quítale la materia fecal seca que puedas en seco y lávalos hasta que los vayas a usar. Esa es la alternativa para que no pierdas esa película protectora. Muy bien. Bien. El pollo y las carnes sí se lavan. ¿Por qué hay quien piensa que no se lavan? Porque contaminan la tarja y salpican agua muy contaminada alrededor. Y eso es cierto. Pero ese es otro problema. Un problema es que trae una gran carga de suciedad que hay que quitar. Si eso genera otro, que es que salpica o que ensucia la tarja, entonces ese hay que resolverlo antes. Uno, no dejas alrededor en la zona donde vas a lavar ni otras verduras, ni utensilios limpios, ni platillos terminados, mucho menos. Despejas todo eso, lavas el pollo y después lavas muy bien la tarja y la zona donde pudo haber caído esa contaminación. Simplemente si no lo lavas, puede haber astillas de hueso, piedritas, algunos contaminantes químicos, y es importante lavar para bajar un poco la carga microbiana. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es que si se va a cocer no es necesario lavar. Y si se va a cocer, sí es necesario lavar. ¿Por qué? Vean esta gráfica. Cuando tú calientas un material con 100,000, 10 a la 5 es 100,000 bacterias por gramo, y lo calientas 20 minutos, prácticamente llegas a 10
por gramo. Eso ya difícilmente le hace daño a alguien. Pero si en vez de tener 100,000 por gramo de carga inicial, que es algo normal en un pollo crudo lavado, si en vez de eso tiene 10 millones y calientas los mismos 20 minutos, vean en la gráfica que estás casi en 10 a la 3, casi en 1,000 sobrevivientes. Y eso ya es un número que en más de un microorganismo puede causar daño al consumidor. Entonces, si se va a cocer, también hay que lavar. Sobra mencionar que cocer no quita astillas, no quita plumas, no quita la mayoría de los contaminantes químicos. Y lavar puede arrastrar algunos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, ¿cómo Aquí se yo- lava? ¿Cómo se lava? A chorro de agua nada más lo dejas escurrir bien. Si lo vas a cocer enseguida, pues lo pones en la olla donde lo vas a cocer. Si lo vas a guardar un rato, déjalo que se oree o seca un poquito con un trapo que luego laves o con toallas de papel. Yo sugiero un trapo que luego laves. yo tengo una duda. ¿El pescado se trata de la misma manera que la carne y las aves? Sí, también lavas evitando que contamine alrededor superficies, utensilios u otros alimentos y lavas lo que usaste al final. Por Pero ejemplo, sí, sería mejor lavarlo en una cubeta en el patio para no estar cerca de la tarja y de los otros trastes. puedes, desde luego lavas bien la cubeta después, pero sí puede ser. Con cloro No y es, así, más fácil. sí, es buena idea, de hecho, si tienes patio. Yo no Claro. tengo. Bueno, ok. Eh, Resumiendo esto de reducir o eliminar contaminación de materia prima, lo primero es seleccionar con cuidado y oportunamente. ¿Por qué? Porque si tienes un pedacito deteriorado, una fresa, una uva, que ya está en proceso de deterioro, los mismos líquidos que suelta y la multiplicación de microorganismos que permite facilitan que se contaminen otros y sí se extiende el daño. O sea, el dicho de que una manzana podrida puede hacer que se deteriore toda la caja, pues tiene este fundamento detrás. Entonces, quitar lo que está feo oportunamente es importante. Lavar con eficiencia, no solo echar agua, lavar, o sea, retirar la mugre. Cuando es el caso, desinfectar y secar bien y secar protegido, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, entonces avanzamos. La segunda parte de reducir los riesgos para garantizar inocuidad y estabilidad en los alimentos es prevenir contaminación cruzada. Y como ya dijimos, contaminación cruzada es la que tienes cuando el pollo contamina la superficie de trabajo o los jitomates. Contaminación cruzada es la que tienes cuando coges el pollo y sin lavarte las manos vas a coger los jitomates o un platón. Contaminación cruzada también es la que el aire arrastra si tienes corrientes y si no lavas bien lo que debes lavar. Para prevenir la contaminación cruzada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda lavar, separar, cocinar y enfriar, y lo manejan así casi como estribillo en las capacitaciones. Nosotros vamos a dejarlo de cocinar y enfriar para los procesos, pero sí vamos a hablar de proteger una vez que has lavado y separado para evitar contaminación cruzada. Entonces, lavar. Ya vimos que lavar materia prima es importante para reducir contaminación de origen, pero también hay que estarse lavando las manos, lavar bien los utensilios y las superficies de la cocina, lavar los empaques. ¿Quién lava los empaques antes de abrir? Yo estoy de acuerdo en que la bolsa del arroz no la laves, no la mojes, pero si abres un queso como en algún momento el empaque que pasó
por las manos del cargador, del acomodador del súper, las tuyas en la compra, las de la cajera, las del empacador, la banda misma donde pasaron también tierra de macetas y carne cruda, ese empaque que trae toda esa contaminación puede hacer contacto con tu alimento fácil. Entonces, cuando eso puede pasar al abrirlo, hay que lavar el empaque. Hay que lavar los paños de cocina, los delantales. ¿Por qué usamos delantal? Porque nos acercamos mucho a los alimentos y se ensucia. Entonces, si ya está sucio y te acercas a los alimentos, pues los vas a contaminar de manera cruzada. Las esponjas, los no te quemes. Si no lavas bien un utensilio como este que tienes abajo, el rallador de queso, y si le dejas mugre en el doblez, eso puede acumular bacterias, además puede permitir que se desarrollen, porque no guardas el rallador de queso en el refri, se guarda en un cajón. Y esas que se desarrollan luego van a contaminar tu siguiente lote de queso cuando lo rayes. Lavar frutas y verduras, ¿cómo? Pues los hongos y el jitomate con la mano, no necesitan más. Si usas otra cosa, puedes maltratar la superficie y favorecer el daño. Pero ya para limones, naranjas, usa una esponja. Y para papas, piñas y betabeles, usa un cepillo. Los ojillos de la piña pueden albergar muchísima contaminación. Entonces eso hay que lavarlo muy bien. También de preferencia retirarlos en el pelado. Pero si no los lavas bien antes de retirar, al pelar estás metiendo contaminación cruzada, donde el cuchillo pasa por un ojillo que tiene contaminación y luego pasa por la piña. ¿Y las fresas? Las fresas también, sin quitar las hojitas, se lavan suavemente en agüita jabonosa, esas no las pones al chorro, sino en agüita jabonosa y luego las enjuagas un par de veces en agüita clara. Y las fresas son de los alimentos que pueden tener mucha contaminación, entonces ahí desinfectar es muy recomendable. Ok. Las manos nos las tenemos que lavar no solo cuando llegas de la calle y vas a empezar a cocinar, también cuando recogiste algo del piso, cuando abriste el bote de basura para echar la basura. Si no te lavas después, lo que había de contaminación en el bote de basura va a pasar a los alimentos. Cuando manejas alimento deteriorado, ya tiraste lo que estaba feo, pero si no te lavas las manos, tú mismo estás arrastrando la contaminación de ese deterioro a lo nuevo. Si atiendes a la mascota, el plato de la mascota tiene una contaminación que no debe estar en tus alimentos. Si usas el teléfono, las llaves pueden tener una cantidad de mugre impresionante. Y tú crees que porque nada más usaste las llaves no tienes contaminación, pues sí tienes. Entonces, en todas esas operaciones hay que volverse a lavar las manos. Es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Olga, Sí. perdona, disculpe, lo que pasa es que tenemos un par de preguntas. Si gustas, las hago para que Por sigamos. supuesto. Pues Sí, mira, Patricia Cruz pregunta: yo lavo la carne o las carnes con sal, ¿eso es bueno? Eso no las lava, eso les pone sal. Aún si tallas, puede ser que alguna mugre grande física se arrastre. Le deja un poquito de sal para dar luego sabor, pero no lava. De acuerdo. También hay otra pregunta de María del Rosario, que además de darnos pues, una información importante, lo que tú comentabas también, sobre que en las bodegas de almacenamiento, pues puede haber insectos rastreros o roedores, ¿no? Entonces también es importante lavar el empaque en ciertos casos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que también se me ocurre son las latas de refresco, por ejemplo, o de jugo, Sí, que tienen contacto directo con nuestra boca, ¿no? Bueno, sí, María del Rosario pregunta: ¿las carnes que se van a congelar deben estar lavadas o no? ¿O las lavamos ya después de descongelarlas? yo creo que es mejor lavarlas antes de congelar y dejar que sequen un poco, no meterlas empapadas. Porque
las metes más limpias, es mejor para tu congelador. Y descongelar tiene sus dificultades. Descongelar daña los tejidos, entonces contaminación superficial que no hubiese penetrado de otro modo, al dañar los tejidos en la descongelación sí puede penetrar. Entonces, por esas razones, yo recomiendo lavar antes de congelar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, adelante, continuemos. Encantada. Y cualquier pregunta, por supuesto, la atendemos enseguida, ¿eh? Estoy Muchas pendiente. Gracias. Bien, decíamos que después de lavar hay que separar. Separar alimentos contaminados o descontaminados, desinfectados, etcétera, de los crudos o de los que no han sido tratados, los crudos de los cocidos, en fin. Si es posible, usar tablas y contenedores diferentes. Si tienes recipientes para almacenar de dos tipos, unos de tapas rojas y otros de verdes, usa uno solo para productos vegetales y otro para productos animales, o uno solo para crudos y otro solo para cocidos. Eso ayuda. De todas maneras, lavar muy bien al cambiar es importante. Y, bueno, ya decíamos cuando hablamos de lavar el pollo, donde vas a lavar el pollo, no tengas en las proximidades los jitomates. Entonces, separar. Separar también de los productos químicos, de los productos de higiene, especialmente de los que son tóxicos. Esa es también muy, muy importante. Puede haber más contaminación con detergente por cómo guardas un alimento que porque lo laves. Porque cuando lo lavas enjuagas el detergente. Pero si lo tienes guardado junto al detergente todo el tiempo, ahí puedes tener una contaminación. Y una forma, un ejemplo muy importante de cómo separar y de lo significativo que es acomodar el refri. ¿Qué ven en este refri? ¿Qué hay hasta arriba? Ensalada y postres. Pastelillos que ya no les vas a hacer nada. Los sacas y te los comes. Esa ensalada en principio ya está también para comer, ¿sí? Que hay abajo los cocinados, que a lo mejor los calientas. Así no puedes tener una contaminación de algo más contaminado crudo hacia abajo a algo que ya no va a tener un proceso que lo descontamine. Y hasta abajo, carnes crudas, porque así no puedes tener un escurrimiento o un problema. La otra forma muy importante de evitar escurrimientos, pues es empacar bien. No guardar la carne en el paquete del súper así tal cual. ¿Por qué? Porque ese paquete no es hermético, va a tener un goteo, un escurrimiento que va a contaminar lo demás. Entonces, mejor en un recipiente para que esté separado y no pueda contaminar otras cosas. Y finalmente, proteger con lo que tú puedas, con tapas, con papel, con Megapack, pero proteger tus alimentos ya sanitizados, ya cocidos, ya lavados, según el proceso que corresponda, de una contaminación cruzada por insectos, por el manejo de las personas, en fin. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a ver unos mitos de contaminación cruzada. Y me dicen, Olga, la una regla pregunta. Perdón, escucho. Olga, una pregunta. Cuando guardas los alimentos con los detergentes, ¿qué efecto dañino te puede causar a la salud? Como es un almacenamiento de largo plazo, puedes tener transferencia de partículas muy pequeñas. El detergente, aunque esté en bolsa, se mueve y eso y está haciendo partículas más chiquitas que la mayoría de las partículas de detergente. Y esas es fácil que se transfieran. Y esa transferencia de 23 horas al día o algo así por 8 días, si tienes el arroz junto al detergente, pues iba a aparecer. ¿Sí? Mientras que hay quien piensa que no lavas para que no queden restos del detergente. Cuando lavas una fruta,
los 10 segundos que tiene el detergente encima no son suficientes para que penetre. Y enjuagas bien, eso es importante, enjuagar bien, no dejarle detergente en la superficie, pero ese no es gran problema. ¿Me expliqué? Ok. Sí, Entonces, muchas estos gracias. son con gusto, 3 mitos sobre contaminación cruzada. La regla de los 5 segundos, si guardas el mismo tipo de alimento, no es necesario lavar el recipiente y las mascotas pueden estar en la cocina. Damos un minuto. Si mientras hay otras dudas. Pues Silvia, si gustas de una vez atendemos tu duda, como gustes. Sí, está bien. Ella dice que ¿qué alimentos no deben refrigerarse? Algunos que son muy delicados. El plátano se daña mucho con el frío. El mamey se daña mucho con el frío. A veces, cuando el frío es muy moderado, ya hay refrigeradores muy modernos, bueno, no todos tenemos de esos, que tienen un gabinete a 18, que ese es casi como frío ambiental. Entonces ahí sí puedes poner esas frutas. Pero lo demás, todo se puede refrigerar Es que con... me dijeron que jitomates no hay que meterlos al refrigerador, entonces yo tengo la duda. Yo siempre los meto, pero Yo no creo que haya ningún problema en refrigerar el jitomate, ni entero ni en rebanadas. y los Eh, huevos también. los huevos es una cosa interesante. Si la temperatura ambiente no es alta, es mejor no refrigerarlos. Y tiene que ver con la película. ¿Qué pasa en el refrigerador? Que siempre hay un poco de condensación de humedad. Siempre hay un poco de humedad que se desprende de los alimentos y como hay frío, se condensa sobre otros. Entonces, esa agüita de condensación sobre la película protectora del huevo sí la deteriora. Entonces, si la temperatura no pasa de 20, 23, es mejor no refrigerarlos. Si hay los calores que tuvimos en junio, es mejor sí refrigerarlos. Recomiendo taparlos con algo impermeable para que no se condense la humedad sobre la película y no la disuelva con las consecuencias que puede tener. ¿Cómo qué material? Como una cubierta de plástico o como aluminio o como Egapac, Ok, gracias. cualquiera que pueda pasar el agua. ¿Y qué pasa con las papas? Porque generalmente las papas y que durante las guerras y en hambrunas han sido tan útiles para que la gente se alimente, normalmente las papas más bien se conservan en lugares como oscuritos, no húmedos, Sí, y no suelen meterlas al refrigerador porque no sé qué diferencia hace meter papas al refrigerador que tenerlas afuera en lugares adecuados, oscuritos, pues. es que no lo necesitan. Los procesos de las papas no se llevan a cabo fácil en temperatura ambiente a menos que haya humedad. Por eso tenerlas secas es muy importante. Y el otro factor que favorece el desarrollo de la plántula nueva en la papa es la luz. Entonces, las papas pueden ocupar mucho volumen que necesitas en el refri para otras cosas y no la necesitan. Y en el refri puedes tener condensación de agua, que no es favorable. No hay luz, pero puede haber condensación. Entonces, sí, las papas es mejor tenerlas a temperatura ambiente. Sí, y sobre todo si guardas las cosas en bolsas de plástico o es mejor quitárselas. El problema es que todos los vegetales, aunque ya están cosechados, siguen respirando. Ujú. O sea, cortaste las hojas, pero las hojas de las células siguen respirando. Entonces, dentro de la bolsa producen agua de su respiración que se va a condensar y va a causar daño. Es mejor no tenerlos en bolsa cerrada. Ok, gracias. Vamos a ver los mitos. La regla de los 5 segundos, que es esa que dice, claro que es falso, bien a todos los que contestaron falso.
Es un mito urbano que dice que si algo se te cae al suelo, tienes 5 segundos para levantarlo y todavía no está contaminado. Pues claro que no. En cuanto hace contacto y dependiendo mucho más de la textura y humedad del alimento y de la cantidad de mugre en el suelo, pero desde el mínimo contacto puede levantar contaminación. Yo diría que en algunos casos, según el tamaño y la velocidad de caída, hasta las corrientes de aire que hace pueden levantar partículas del suelo que la contaminen. Entonces, ni 5 segundos, ni 5 centésimas de segundo. Algo que se cae al suelo, lo menos que tienes que hacer es lavarlo. Si no se puede lavar, pues ni modo, no se puede comer. Esa no es cierta. Vamos a ver la otra. Si guardas el mismo tipo de alimento, no es necesario lavar el respecto. O sea, se me acabó el queso y voy a abrir el queso nuevo y lo voy a poner el mismo. No. ¿Quién me dice por qué no? Porque puede haber contaminación cruzada. Exacto. Ese queso que ya tuvo 3 días en tu refri, que ya estuviste manipulando, tuvo una contaminación, que tuvo una posibilidad de estar ahí, de desarrollarse. Si metes el queso nuevo, le estás pasando esa contaminación del queso viejo, además de la suya, y del tiempo que pasó y de la manipulación que hiciste. Entonces, no, es importante lavarlo, muy importante lavarlo para evitar contaminación cruzada. Las mascotas pueden estar en la cocina. ¿Alguien quiere contestar? No, las mascotas exhalan fuerte, hacen bufidos, mueven el rabo y todo eso dispersa contaminación de toda la microbiota que ellos tienen en sus vías respiratorias, intestinales, en la piel. Por eso, para evitar contaminación cruzada, las mascotas no pueden estar en la cocina. Y los gatos brincan encima de la mesa. Aparte, según lo educados o mal educados que estén, pero no pueden estar. Ok, vamos a avanzar. Otras precauciones para evitar la contaminación cruzada. Los paños de cocina, si están asquerosos, están dispersando esa mugre de antes en los trastes limpios. Los empaques ya los mencionamos. Los carritos y anaqueles del súper, por eso los empaques deben lavarse. Los jabones y las esponjas, si nunca lavas la esponja o no la cambias con regularidad, se vuelve un cultivo de microorganismos. El aire, por eso si las mascotas andan moviendo el rabo, pues andan moviendo aire, pero con la contaminación de su rabo y de su piel. Las escobas y utensilios de limpieza, los puños. Si usas manga larga y anduviste en el metro y en el mostrador de la tienda, toda esa mugre está en los puños de la ropa. Y si no te levantas los puños o te cae la ropa, la vas a untar en las tablas de picar y en las superficies de la cocina. Y vean aquí a la derecha, qué dip tan sabroso. Y yo meto mi botanita y le doy una mordida. ¿Cuál es la regla hasta de cortesía con los demás importantísima? Pues poner una cucharita mejor, ¿no? O Sí, no o en volver todo a meter. caso, no vuelvo a meter. Si mordí, solo meto nuevos. De ninguna manera el que mordí, porque si no estoy pasando la misma contaminación. Ok, si no hay más dudas, vamos al punto 3. Controlar los procesos. ¿En el hogar se pueden controlar los procesos? Sí, y vamos a ver. Los procesos pueden ser térmicos, ya sea con calor, cocer, asar, hervir, blanquear, o con frío, refrigerar, congelar. Hay procesos de disminución de humedad, secado, deshidratado, y otros procesos como fermentación. Y algo muy importante son las combinaciones de procesos. Cuando tú usas un poco de calor y luego un poco de frío, tu resultado es mucho mejor
que sumar solo el resultado del calor y solo el del frío. Se dice que hay sinergia entre los procesos cuando los combinas. Cuando disminuyes la humedad y aparte enfrías, salvo que admita humedad, también logras un resultado mejor. Entonces, cuando algo te recomienda, cuando el proceso que estás usando, tu tecnología de Profeco, tu receta de la familia, sugiere una combinación, hazla y hazla con los controles adecuados y hazla bien. Cuando usas calor, es muy recomendable usar termómetro para monitorear temperaturas, sobre todo en alimentos de más riesgo. ¿Cuáles serían esos alimentos de más riesgo? La carne, el pescado. Pollos, carnes, pescados, para asegurarte que la temperatura interna llegue a la mínima que da seguridad. Un termómetro metálico para cocina como estos, nunca deben usarse termómetros de vidrio en los alimentos, ¿eh? Nunca. Tienen que ser metálicos, por seguridad. Ese lo hay desde 80 o 100 pesos. O sea, ya son muy accesibles. Los que tienen sonda para meter a la carne y poder estar viendo por fuera, los hay desde 180, 200 pesos. El termómetro de refrigerador lo hay desde 45 pesos. Entonces, ya es factible tener instrumentos de control en la cocina y vale mucho la pena. Si tu filete te gusta bien cocido y el pollo lo cueces hasta que se suaviza, pues no necesitas termómetro. Tu proceso está más allá, no necesitas, pero si te gustan las carnes rojas, cómprate un termómetro y asegúrate de estar llegando a las temperaturas mínimas necesarias. ¿Y dónde se puede conseguir? ¿Los consigues por Amazon o los consigues en las tiendas donde venden cosas de cocina? Ok, gracias. Pero por Amazon no encuentras todos esos. Perdón por el comercial, bueno, por cualquier otro servicio de compras en línea que te guste. En el refrigerador, una recomendación muy importante es usar termómetro en tu refri para que sepas que está funcionando bien y manejar bien tu refri y tu congelador. ¿Qué es manejar bien el refri y el congelador? ¿Quién me dice? Evitar que suba y baje la temperatura en el interior del refrigerador. Entonces, no estar metiendo cosas más calientes porque lo tienes como loco. Eso, aparte de cambiar la temperatura, de subirla y que entonces lo que tú creías que se estaba enfriando no se esté enfriando, genera mucha condensación y esa condensación puede tener otros problemas. Tener ventilación, circulación de aire, si pones todo empacado y no puede circular el aire frío, el enfriamiento no es tan eficiente. ¿De acuerdo? Que cierre bien, etcétera. El congelador, por el estilo, que puedas tener circulación, que no tengas todo amontonadísimo o apretado. Y ahorita hablamos de descongelar. Tu refrigerador debe estar a 4 menos, el congelador a 0 menos. Nunca abrir cosas calientes, no estar abriendo. Lo que vas a descongelar en el refri o muy rápido. O cocinar directamente. Si es un pollo o una carne que vas a hacer un caldo, no lo descongeles, échalo al agua. Ahí se acaba al agua caliente y ahí se acaba de descongelar. Y nunca volver a congelar. ¿Por qué? Cuando descongelas algo, como de todos modos hay daño en los tejidos, y tú crees que la temperatura no ha subido, y es cierto, la temperatura de tu kilo de carne no ha subido. Pero cada pedacito que se va descongelando, por un lado, libera agua y esa agua permite el desarrollo de las bacterias. Pero por otro, en microzonas hay un aumento de temperatura que es despreciable para el kilo de carne, pero no es despreciable para la bacteria que mide una micra. Una micra es una milésima de milímetro. Para esa bacteria es un oasis. Y no necesita que dure mucho porque en 20 minutos se puede reproducir. Entonces, eso hace que la carga microbiana siempre aumente en la descongelación. Entonces, si ya hubo daño a los tejidos, si ya hubo aumento de la carga microbiana y vuelves a congelar, cuando vuelvas a descongelar,
eso es un desastre. Eso está para la basura. Si descongelas y cocinas, sí puedes volver a congelar. Ya cocinar, pero si no, no. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Aparte del buen manejo del refrigerador, tienes que hacer un buen manejo en temperatura ambiente de las cosas que se refrigeran. No debes tener los alimentos que se refrigeran a temperatura ambiente durante más de 2 horas, ni siquiera para descongelar. Por eso descongelen el refri. Ni menos de 1 hora si la temperatura ambiente está calurosa. Y los sobrantes que guardes en el refri se deben usar en 3 días, máximo 4, y recalentar a por lo menos 74 grados. Si nada más les das una calentadita en el microondas, lo que sea que haya pasado entre que lo comiste, te sobró, lo guardó y el refri disminuye los procesos de deterioro y multiplicación de microorganismos. No los detiene. La congelación los detiene, aunque tiene el problema de la descongelación. Pero el refri nada más los hace más lentos. Y entonces para descongelar, por ejemplo, una carne, pues yo la saco en la noche y la dejo ahí afuera. No, no debe ser así. No, si hace mucho frío, pero mucho frío, porque si no son más de 2 horas, sácala en la noche, déjala en la zona menos fría del refri y si todavía necesitas, déjala 2 horas afuera. Y si no se descongeló por completo, en el asador se descongela. Usa un termómetro para que no la sirvas con el centro helado. Ok. ¿La vas a cocer en caldo? Échala al agua del caldo. Ahí se descongela rápido con ebullición. Y no pasa nada, y los jugos que escurren se aprovechan en el caldo. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Yo he visto así que para descongelar de alguna manera rápido, si uno lo va a cocinar unas horitas después, meter en agua al tiempo el producto, en un momentito se descongela. Sí, Los pescados se descongelan muy rápido. En una horita, un pescadito así, eh, pues bien sellado y eso se descongela muy rápido en sí, agua al tiempo. sí. ¿Por qué? Porque está haciendo que se transfiera más rápido el calor del agua, que conduce muy bien al pescado y tiene un contacto muy parejo. De todos modos, hay que cuidar que no sean más de 2 horas si estamos a 23, 25 y no sea más de 1 hora si estamos en temperaturas de 30 o más. O si vives en Yucatán o en Oaxaca, en la zona cálida de Oaxaca. Gracias. Okay. El otro método es disminución de humedad. Hay varias formas de disminuir humedad. Una es secar, ¿no? Si secas algo en el horno o si tuestas algo, bajas la humedad y eso va a hacer que se conserve mejor. Pero otra muy importante es hacer salmueras o hacer jarabes. Todo lo que conservas en salmueras o en jarabes, la base de ese método es que el azúcar o la sal están atrapando el agua y entonces no hay agua disponible ni para los microorganismos ni para los procesos de deterioro. Pero hay que tener mucho cuidado cuando haces alimentos bajos en azúcar o con edulcorantes, porque los edulcorantes no logran atrapar toda el agua que atrapa el azúcar. Entonces, vas a tener problemas de consistencia, a lo mejor no de sabor, pero de estabilidad no tienes la garantía que te daba la concentración de azúcar. Igual en los procesos de cocción, si horneas un pan o una tarta, la cocción va a lograr muchas cosas, gelatinizar el almidón, naturalizar la proteína, pero también disminuir la humedad. Si tu cocción no es eficiente y te queda mucha humedad en el centro, ahí puedes empezar a tener deterioro o desarrollo de patógenos, sin contar con que esa humedad luego se va a extender y puede aumentar el daño. ¿De acuerdo? Otros procesos son la fermentación, la desinfección. ¿Qué es importante? Cuidar las formulaciones, las temperaturas, los tiempos.
En algunos casos, como la fermentación ácido-láctica, controlar el pH final. ¿Qué es el pH? Es una medida de la concentración de iones que se relaciona intensamente con la acidez. No es lo mismo, pero es una forma de entender qué tan ácido está. Y el pH es muy importante para asegurar que no pueden desarrollar patógenos. Un pHímetro hoy día puedes conseguirlo por 200 pesos. Entonces, si te gusta fermentar en casa tu yogur, tus colecitas, tus pepinos, consíguete el medidor de pH, porque ese factor es el que hace tu alimento seguro o de riesgo, estable o inestable. Por supuesto, usar siempre recipientes adecuados, proteger durante la fermentación. Si tú estás fermentando y tienes una contaminación cruzada, pues pueden desarrollar los de la contaminación cruzada. Y entonces ni vas a tener el alimento que quieres y pueden estar desarrollando otros microorganismos. Y fechar y rotar adecuadamente. Y por supuesto, tener mucho cuidado con las combinaciones para aplicar la efectividad, para lograr la efectividad que se pretende. En la desinfección, por ejemplo, los fabricantes hacen una prueba que es laboriosa y costosa, que es la prueba de reto microbiano, para saber cuál es la mínima concentración y el mínimo tiempo de exposición que logra la eliminación necesaria. Entonces, hay que respetar la concentración y el tiempo de contacto que el fabricante del desinfectante recomienda. Esas pruebas son de rigor. Entonces, es importante respetar esas condiciones. Veamos los mitos sobre el control de procesos. En cuanto rompe el hervor, está bien. El limón mata a los microbios, el almacenamiento no es un proceso, por lo que no requiere controles, y los alimentos secos no tienen riesgos de inocuidad. Damos un minuto, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos muy bien, vamos muy bien. Perfecto, entonces damos un minuto. Ay, y yo puedo hacer una pregunta de lo anterior sobre los lugares, que ya se me fue la palabra, en donde uno congela. Es decir, ahí había algo en la diapositiva anterior que era adecuados. ¿Cuáles son los adecuados? Recipientes adecuados. Esos recipientes adecuados. Para una fermentación donde vas a producir ácido, pues vidrio, cerámica, plástico, para que no vaya a haber alguna interacción. Para almacenar, no hay mucho problema plástico, pero por ejemplo, para calentar en microondas es mejor no usar plástico, usar vidrio o cerámica. Para el congelador, ¿cuál sería lo importante? Y para refrigerar también, y a veces se nos olvida. ¿Qué quieres con la refrigeración y la congelación? Que tu alimento se enfríe muchísimo. Entonces, tu recipiente debe ser un buen conductor. Si tu recipiente es aislante, estás boicoteando tu proceso. ¿Sí? Sí. Para congelar, hoy día usamos mucho plástico grueso. Está bien. Nomás no calientes luego en microondas en el plástico. Mejor. Pero utilizar, por ejemplo, los envases de crema para congelar o de queso o así, de esos que ya vienen con algún producto bien Sí, lavadito y congelar ahí unos caldos o así, ¿se puede o es mejor en vidrio? no, sí se puede. Nada más no lo calientes en microondas en ese Ah, recipiente. ok. Pero no afecta el contenido No, si la está en congelación plástico. no y el contenido. Ok, gracias. Con gusto. Bien, veamos nuestros mitos. En cuanto rompe el hervor, está bien. No. En cuanto rompe el hervor, el agua ya tiene 100 grados si estás a nivel del mar, 93 si estás a la altura a la altitud de la Ciudad de México. Pero el interior de la pieza, el interior de la pierna de pollo o del muslo o el interior del chayote, no han llegado ni de chiste a esa temperatura. Ah, Entonces, no hay... Perdón.
Yo he visto que para calentar en carnes, por ejemplo, el pollo, primero ponen a hervir el agua y una vez que está hirviendo el agua, echan el pollo. ¿Eso se vale? Sí, Ah, bueno, nada muy bien. más luego darle el tiempo suficiente, ¿sí? Asegurar que está bien cocido. Ok. El otro, el limón mata los microbios. Cuando hacemos un ceviche, No, pues no. no, el limón no mata los microbios. Claro que no. Inhibe a algunos, pero los inhibe mientras están en el limón. Cuando ya no están en el limón y te los comes, vuelven a estar felices. Mm, Entonces, ¿cómo haces un ceviche? Número uno, mide que si usas pescado crudo hay un riesgo con esa contaminación. claro. Lo disminuyes un poco si son de buena calidad, si lavas muy bien. Si lavas muy bien. En tiempo de calor, con los calores que hizo en junio, o yo que soy adulto mayor, le doy una blanqueada al pescado y luego lo pongo en limón. Mm, Queda ujú. muy, pero por lo menos mide tu riesgo. Una Y la, blanqueada hervida un poquito. Sí, hervida, pones el agua a hervir y según el grueso que tenga, entre 3 y 7 minutos, eh, ya lo sacas y lo pones en el limón y a mí me parece que queda muy bien. y la Bueno, tártara, la carne la tártara. tártara, esa no la puedes blanquear si quieres hacer eso. Evalúa tu riesgo. Compra muy buena carne. Tampoco la puedes lavar si ya está molida. Claro. Evalúa tu riesgo. Yo, pues Mejor no, no comas. los chicos jóvenes a lo mejor sí, pero nosotros ya no estamos en edad de estar. Bueno, el almacenamiento es simple, no es un proceso por lo que no se controla. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es un Falso. proceso. ¿Eh? Escucho. No, falso, sí es un proceso. Claro que es un proceso, lo mencionamos antes, y tienes que cuidar la temperatura del almacenamiento. Usa un termómetro en tu refri y en tu congelador. El tiempo de almacenamiento. Pon fecha a las cosas y circúlalas razonablemente. Usa primero las que pusiste antes. Y protege en general, protege de humedad, protege de contaminación cruzada. Así es un proceso. Y finalmente, los alimentos secos no tienen problemas de inocuidad. Sí la tienen. Sí la tienen. No tienen problemas de deterioro mientras están muy secos. Pero en cuanto esa humedad cambie, incluso porque los usaste para preparar otro alimento, porque los ingeriste, esa baja humedad que estaba protegiéndolos ya no está. Y entonces los microorganismos que estaban inhibidos, porque la baja humedad no destruye, solo inhibe, están en las mejores condiciones. Entonces, hay que asegurar que sean de buena calidad, porque si no pueden tener una contaminación. Cuando ves que están manejando el mole en polvo con la misma pala que el alimento de gatos de otro costal, No, pues no, eso va a tener contaminación cruzada. No te rías, lo he visto, no te imaginas lo que he visto en algunos mercados. Sirven la leche en polvo con la misma pala del alimento de gatos. Entonces, claro, esa leche en polvo no te quiere decir cómo estaba. Pero esos no van a dar problema mientras esté seca, pero en cuanto la hidrates, por un lado pueden empezar a desarrollarse, por otro, si los ingieres, pueden empezar a causar daño. Entonces, en cuanto quitas ese factor, y por otro lado, tienes que cuidarlo en el almacenamiento para que eso no caiga. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. ¿Qué problema hay con esta imagen? Es la ensalada que te queda en el restaurante y te la llevas a tu casa. Si la vas a refrigerar y a comer al día siguiente, ¿qué problema vas a tener? ¿Quién me dice? Pues el manejo que tuvieron al momento de empacarla.
de reempacarla después de que la comiste y usaste el mismo tenedor para comer, y con O sea, eso, hay una contaminación claro, mayor que tenía. Pero luego, ¿en qué te lo empacan? En unicel. ¿Qué caracteriza el unicel? ¿Por qué usamos los vasos de unicel? Porque es Térmico. Térmico. aislante, ¿no? Y entonces lo metes al refri y pues no, se va a tardar mucho en enfriar porque el unicel no lo deja enfriarse, porque el unicel conserva la temperatura de lo que está dentro. Y si oh, después del restaurante pasaste por el pan de la noche y a dejar a tu abuelita, pues estuvo mucho rato a temperatura ambiente, incubando la contaminación que ya tenía. claro, Y a lo que te lo comes, pues sí, lo incubaste toda la noche en el refri, porque no lo refrigeraste en el recipiente de unicel. ok, ¿Sí? sí, sí. Ok. En este, ¿qué está mal? Que la boquilla de la, de la tetera te está tocando El líquido del el líquido de consumidor. la taza. Exacto. Y si es el primero, no pasa nada. Pero si ya le sirvió a tres, lo de los otros dos se lo está pasando al tercero. Me priva cuando lo hacen en los restaurantes, pero lo hacen. Yo creo que porque reduce salpicaduras, pero pues no. Pésima, pésima idea. En este que está mal. Están poniendo sal de grano a las papitas en ebullición. ¿Qué le está pasando a esa sal? Pues se está diluyendo. Está humedeciendo. Todo el Ajá. vapor que sale de aquí, en cuanto hace contacto con el recipiente con la sal, se humedece. Entonces va quedando y te va humedeciendo la sal. Con la sal no va a haber mucho mayor problema, pero si es otra cosa como un sazonador en polvo, como harina, como azúcar, puede permitir desarrollo microbiano. Recuerden que para un microorganismo del tamaño de una milésima de microorganismo, una microzona, una microgota que tú no ves, es suficiente humedad para multiplicarse 2, 3, 5 generaciones. Mm, uy. Sí, uy. Bueno, aquí hay algunas fuentes como Pero, la presentación pero de Olga, esta. pero ese no, yo no lo entendí bien. ¿Por qué contaminan la sal o el azúcar? La humedeces. El problema es que la humedeces. El agua, el vapor que está saliendo de la olla, Ujú. sale porque esa agua está a 93 grados. En cuanto toca la sal que está a 28 o el recipiente, la pared del recipiente que está a 35, se condensa. Aunque tú no la veas, hay gotas pequeñísimas que se condensan y que entonces se quedan en la sal. Tú la regresas a la despensa y esa sal que tú crees que estaba muy seca ya no está tan seca. Ya, ok. Bien, en la sal no pasa a mayores, pero si eso es un sazonador, harina, azúcar, los microorganismos que estaban pueden tener suficiente agua en microzonas para desarrollar. Son microzonas, no vas a notar, pero se han multiplicado. Entonces luego le pones ese azúcar a otra cosa que en vez de tener 30 por gramo va a tener 300 por gramo. Entonces la pones con una cuchara, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. No acercas, claro, esa es la práctica adecuada. No acercas el recipiente a los recipientes hirviendo, sacas lo que vas a necesitar en una cuchara o un recipiente chiquito, lo pones y retiras lo demás. Sí, Ok. esa es la práctica adecuada. Ok. Si tienen más preguntas, estaré encantada de responderles. Las fuentes están en la presentación y aquí está mi correo. Si tienen alguna otra pregunta y me quieren escribir, estoy atenta y con mucho, mucho gusto les contesto. Es ocvm@yahoo.com, solo .com.
Olga, yo tengo, bueno, más bien, Ah, tenemos una pregunta en el Facebook que sí. nos Ajá. Solo, antes. Olga, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Nada más, si dejas de compartir pantalla para que veamos, bueno, los que se quieran enseñar ya estamos aquí todos. Ah, escucha la Aquí pregunta de... estamos todos listos muchas gracias, súper interesante. Sí, Espero. Bueno, yo una última pregunta. Sí, ¿La leo? Dice, sí, los sí. huevos crudos dejan un mal olor en los trastes. Me llamó la atención que en Estados Unidos los huevos no lo hacían. Yo fui recientemente y no olían los trastes así después de haber estado en contacto con los huevos crudos. ¿Será el alimento que les dan a los pollos? Pudiera ser. Yo pensaría más en que lavar muy bien los recipientes es lo que cuenta. Después del huevo crudo, el recipiente necesita mínimo 2 lavadas bien enjuagadas y con un jabón que no esté demasiado diluido y que el jabón no esté contaminado. Si nada más rellenas, no cambias tu jabón, no lavas el recipiente, estás dejando ahí contaminación. Con bicarbonato también, ¿no? Quita el olor, ¿no? También. Pero sí, Sí. me llamó la atención eso, de que allá los huevos no provocaban ese olor. Entonces dije, a lo mejor es que aquí quién sabe qué les den de comer. Yo creo que un solo caso no hace mucha evidencia. A lo Sí, mejor eran trastes de algún material muy bueno que permite poca adherencia de Sí, residuos, a lo mejor los lavan muy bien, no muy, sabría. Aldair, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, de los compañeros del CONALEP Iztapalapa 1, también es algo que se me había ocurrido preguntarte. Es, ¿cada cuánto es recomendable? Por supuesto que dependerá de cada caso, pero ¿cada cuándo es recomendable lavar el refrigerador? ¿Y con Es, qué se tiene que lavar? es una pregunta muy buena. Depende del uso que le des. Si guardas la carne cruda en otro recipiente o si guardas la carne cruda como viene, que ese paquete pasó por la banda, las manos de todo el mundo y puede chorrear, pues lávalo cada 8 días porque va a estar muy sucio. Si pasas a un recipiente que no botes, si le cuidas eso, lo puedes lavar cada mes, mes y medio. Agüita jabonosa, ligera, a todas las superficies y después enjuagar con una jerguita, un paño bien limpio. limpio con agua. Las charolas y los cajones que se retiran, pues los sacas y los lavas bien en el fregadero y los dejas secar. Las paredes del refri también bien, con agüita jabonosa y luego un paño para enjuagar. Hay un microorganismo muy malvado que se llama listeria. Es patógeno. Y la perversidad de listeria es que en adultos sanos produce un cuadro de estos que se confunden o que tiene síntomas tanto respiratorios como estomacales. Molesto, pero pasa. Pero en los 4 grupos de riesgo, los bebés, los adultos mayores, las embarazadas y las personas inmunocomprometidas, es un microorganismo que produce infecciones terribles que tienen arriba del 40% de mortalidad, que hoy día para enfermedad de alimentos es una mortalidad enorme, enorme. Entonces, la otra perversidad de ese microorganismo es que su crecimiento óptimo es a temperaturas como el ambiente o la corporal, pero no se inhibe a 4 grados. A 4 grados puede seguir creciendo lentamente. Entonces es muy importante que el refri sí esté abajo de 4, Ah, porque ok. si no, según que tan arriba de 4 esté tu refri, va a seguir creciendo. En estos refrigeradores muy modernos que tienen un recipiente a 18 para las frutas, que es muy padre para que las frutas se conserven, hay que tener mucho cuidado con que no tengas una contaminación que siga creciendo bien a 18. Muchos hongos pueden estar creciendo bien a 18. Mm, Dios mío.
Otra pregunta, ¿todavía hay tiempo? Por mí, sí. Ah, Adelante. Sí, adelante. yo veo que la gente, bueno, todos lavamos los trastes de manera diferente, ¿sí? Entonces veo los que ponen un cacharrito, le ponen ahí el jabón líquido y ahí están metiendo su Pues, esponja para limpiar. O, bueno, yo no hago eso, ¿no? Yo, en la esponja pongo un chorrito de jabón y así lavo, ¿no? Y después ya lavo bien las esponjas. Entonces, no sé, yo creo que sí es importante eso, ¿no? yo creo que lo más importante es mantener las esponjas y si te gusta la solución de jabón, en buen estado, sin contaminación. Cambiar las esponjas en tiempos razonables, lavarlas después de un uso, o sea, después de lavar el pollo, lavas la tarja con la esponja, asegúrate de ponerle jabón 2 veces y enjuagarla 2 veces y exprimirla para que se dore un poco. Ujú. El no, cuando queda poquito le vuelves a poner, no, porque ese poquito ya tiene una carga microbiana de lo que has lavado antes que no quieres tener. Cuando quede muy poquito, si no lo usaste, Mira, tíralo o úsalo para el patio y lava bien el recipiente antes de volver a poner. Ok, muy bien. Yo gracias. tengo una pregunta. ¿Es necesario lavar las verduras antes de meterlas al cajón de las verduras o se pueden ir lavando conforme se van usando? Mi recomendación es lavarlas conforme se van usando, a menos que traigan mucha mugre. Si algo viene con tierra y trozos y hojas, sí, lávalo antes. Pero si vienen como actualmente las compras en el mercado del súper, yo recomiendo no lavarlas hasta que se van a usar. ¿Por qué? Porque si no queda un poco de humedad encima que favorece el deterioro. Si las quieres lavar antes porque te acomoda por tu ritmo o lo que sea, déjalas secar bien, como vimos con los hongos. El problema de los hongos es que se mojan y hacen un aguazón, déjalo secar bien, a temperatura ambiente antes de refrigerar. Ok. Muy bien. Pues bien interesante, ¿eh? Sí, Yo, gracias. sí, de veras, Espero No, que les haya sido de utilidad. en el Face, no hay preguntas en el Face, Adri, no. Ay, Lau ya la hizo Aldair. Ah, ok. Sí, era Bueno, del ¿y CONALEP quiénes Iztapalapa estuvieron en 1. el Face para darle las gracias? Pues muchos de CONALEP, Ecatepec 2 presente, otros muchos que creo que no estaban tan interesados y estuvieron escribiendo, pero bueno, igual algo ojalá se les haya quedado. Bueno, pero Este, nos acompañaron de Chetumal, de Silao, de ajá, Temuaya, de Querétaro, de CONALEP Arandas, Arandas presente Jalisco. también, CONALEP Mm. Tapachula. A todos ellos muchísimas gracias por haberse conectado. Y también muchas agradecimientos, doctora, pues su charla les encantó, súper interesante. Y pues nos vamos como con muchas enseñanzas de esta charla. Sí, Pues porque espero que todos somos bueno, no especialistas, pero forma parte de la vida cotidiana de todos. estos alimentos, Y esto sí, está permitiendo mejorar su inocuidad en primer lugar y su estabilidad. sí, sí. A claro. mí me costó al principio la palabra inocuidad. Yo hasta la fui a buscar, la estuve buscando las Ah, distintas definiciones de inocuidad. Porque ¿qué es exactamente la inocuidad? ¿Es que no tenga riesgos para la salud? de que no cause daño a la salud, de que no Mm, cause daño a la salud. ujú. Entonces, los alimentos, en primer lugar, deben ser inocuos. También quieres que te nutran, pero deben ser inocuos. Si tiene un poquito más de vitamina B o un poquito más de vitamina E, qué padre, pero si hace daño, eso es inaceptable. Entonces, los alimentos deben ser inocuos. Claro. Y ojo también con el deterioro, hasta el 30% de lo que gastamos en alimentos, podríamos no gastarlo si no los desperdiciamos. Muy bien. Bueno, Pues muchas esta, gracias. esta interesantísima e ilustradora plática va a quedar en el Facebook, digo, ahí en la red, ¿o Sí, no? sí, se sube ahorita. Si la quieres volver a ver, está en el Facebook de La Ciencia para Todos. Ah, Pero ok. en el YouTube de La Ciencia para Todos, ahí va a quedar, en cuanto esté editada, la sube Antonio a la página de YouTube.
Y ahí tenemos muchas charlas, entonces los invitamos a, pues, a compartirla y los sistemas escolares que la quieren utilizar para sus cursos, pues todo lo que hacemos nosotros de charlas están subidas para que quien quiera profundizar en determinados temas, ahí tienen toda la información a su alcance. Ok, muy bien. Pues Ahí muchísimas la gracias. pueden ver. Gracias. Gracias a ustedes por su Muchas atención. gracias. Gracias, Bueno, pues Olga. muchas gracias a CONALEP, muchos abrazos.